¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a hacer otra edición de Dicen que Dicen. En el programa de hoy vamos a estar con Pietro Sorba, nacido en Italia, periodista, crítico enogastronómico y un estudioso de historia y antropología culinaria. Además es autor de una serie de libros que está recorriendo los bodegones, pizzerías de Buenos Aires, pulperías, parrillas y de toda la cocina argentina. Con Pietro Sorba hacemos esta edición de Dicen que Dicen y después estos auspicios. Auspician este programa. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sports 78, Rosarino por deporte. Un banco diferente. Banco Hipotecario. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresá a www.msrconstructora.com.ar. Medife está conmigo. Banco Coinac, Sociedad Anónima, el banco de la región y la gente. IAEM, Instituto de Ayuda Económica Mutual. Instituto SEAR. Pedí tu primera consulta sin cargo. Va a ser un gusto recibirlo al periodista Pietro Sorba. Está en contacto ya con nosotros. Bienvenido, Pietro. Muchas gracias, para mí también. Bueno, fantástico. Bueno, gracias. Sos un clásico respetado, tu crítica es apreciada tanto por los chefs como por el público, que está guardando permanentemente tus recomendaciones. Háblanos de las claves del oficio, de tu oficio, Pietro. Creo que una de las claves de este oficio es la experiencia. Pero cuando hablo de experiencia, hablo del hecho de tener tener la obligación de probar, comparar, documentarse permanentemente, viajar, ser curioso, no tener preconceptos. Bueno, todo eso hay que meterlo en una licuadora, activarla y finalmente, en teoría, desde ahí sale el oficio. No, es el único camino que uno tiene, porque por más que este es un trabajo sensorial, o sea, comer, probar la comida, olerla, etcétera, es un trabajo que involucra a nuestros sentidos y por lo tanto sin la prueba de campo, sin la experiencia directa, es muy difícil llegar a una conclusión y tener un buen oficio. Hoy que la cocina tiene un manto de glamour, ¿cuáles son los secretos de un buen bodegón? Algo en lo que haces hincapié permanentemente porque además investigaste el tema. El bodegón tiene que ser coherente. Por ejemplo, en el caso del bodegón se necesita coherencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que no tiene que desvirtuar el punto de partida de su recetario. Obviamente se entiende que vivimos en una época moderna, que las cosas avanzan, que existe el futuro, etcétera, pero tenemos que respetar, el bodegón tiene que respetar su pasado, tiene que respetar sus raíces. Entonces, a partir de ese recetario ítalo-hispano-porteño típico de los bodegones, que tiene que ser elaborado y que tiene que ser presentado de la mejor manera posible, el bodegón se gana sus medallas. Si hace mal las cosas, entonces el bodegón evidentemente no merece durar en el tiempo. Si hace bien las cosas, un buen bodegón tiene derecho de durar 100 años. ¿Y qué tienen los bodegones de Buenos Aires que no tienen, por ejemplo, los de otros lugares? La historia, porque esta historia nació básicamente en Buenos Aires, que fue el punto de reunión principal de la enorme cantidad de inmigrantes que llegaron al país. Después, por supuesto, se fueron a otros lugares, pero el punto de encuentro de todos estos hombres y mujeres que vinieron en búsqueda y que llegaron aquí para buscar un nuevo futuro es Buenos Aires. Y por lo tanto, esa información, esos recetarios que vinieron de diferentes lugares del mundo y de manera más específica desde Italia y desde España, bueno, acá se fusionaron
para generar una cocina que es el tesoro, el enorme tesoro que custodian los bodegones. ¿Hay una cocina argentina o hay varios estilos regionales que coexisten amigablemente como fruto de lo que decías vos, ¿no? Tantos inmigrantes que llegaron a nuestro país. Creo que hay una manera argentina de entender la comida. Hay cosas que no se discuten. A ver, por ejemplo, abundancia, generosidad, cantidad, sabores, algunos sabores que son ineludibles. Por ejemplo, lo dulce es una parte importante del paladar argentino. No es casualidad que, si la queremos llamar así, la golosina o el ingrediente dulce más querido por los argentinos sea el dulce de leche, que es algo extremadamente dulce. Entonces, esa es una parte importante del paladar argentino y de la manera de entender la comida de los argentinos. La carne para muchísima gente es casi imprescindible. Pastas, pizzas y guisos, cazuelas son una parte importante del paladar argentino. Lo agridulce es apreciado, lo picante no es apreciado. Y después hay elementos de la cocina regionales que de a poco en los últimos años están empezando a difundirse un poco, gracias a Dios, un poco más. Materias primas de nuestro NOA, del litoral, de la Patagonia, o sea, son todos ingredientes y recetas que vienen de esas zonas extraordinarias del país y nos indican que también existe otra realidad que no sea la de Buenos Aires y de las grandes ciudades del país. La pizza es un clásico de la Argentina. ¿Cuáles son los puntos de encuentro y las diferencias, ¿no?, entre la versión italiana y la pizza de nuestro país? Bueno, el punto de encuentro seguramente es la popularidad. La pizza es una comida que tiene un alcance popular extraordinario. Casi todo el mundo la aprecia, casi todo el mundo la consume en mayor o menor cantidad y por lo tanto ese es el punto de encuentro. El otro punto de encuentro es que, valga redundancia, el punto de partida es común. ¿Qué quiero decir? Que la pizza llega acá a la Argentina gracias a los inmigrantes que empezaron a reproducir las recetas italianas, y bueno, y después finalmente la pizza tuvo una evolución propia a lo largo de un siglo y medio y se transformó en una pizza típicamente argentina, y ahí está la diferencia. La pizza argentina te diría que es casi pornográfica en relación a lo que es la pizza italiana, porque es muy exuberante, tiene ese queso que derretido, que voluptuosamente desborda, etcétera, etcétera, la cantidad de ingredientes, las combinaciones. Bueno, esas son cosas que son elementos que son diferentes en relación a lo que es la pizza italiana. Entonces ahí está la diferencia y ahí está la cosa linda, porque me parece interesante poder disfrutar de las dos cosas en una ciudad como Buenos Aires. Hoy en día es posible tener pizza típicamente argentina, pizza porteña, pero también pizzerías que proponen una pizza muchísimo más cercana al modelo italiano, y eso me parece fantástico. Pietro, ¿y cuál es tu pizza preferida y la masa preferida? Prefiero la pizza alla piedra y mi versión preferida es la pizza de anchoa, con anchoas, o sea, salsa de tomate y unos filetitos de anchoas y se acabó la historia, sin queso, sin nada. Eso para mí es lo mejor que hay. Bien. Bueno, vamos a una pregunta que el público quiere saber, yo también, por supuesto. 5 comidas preferidas tuyas, de Pietro Sorba. 5. Hay varias desde ya, pero una combinación que para mí es irresistible es la de pasta, me refiero a pasta seca con mariscos. Y por ejemplo, almejas y spaghetti, para mí, que es un plato típico de la cocina italiana, spaghetti con le vongole, para mí es una combinación muy difícil de resistir. Después hay otra que es el pesto. El pesto para mí, que soy genovés, es casi genético. Nosotros los genoveses comen pesto prácticamente siempre, lo untan sobre el pan, lo suman, lo agregan a un guiso, a los guisos. Realmente es un sabor adquirido como si fuera el mate para un argentino, es más o menos la misma cosa. Y después hay platos de acá que me parecen sumamente ricos e interesantes. Las empanadas son algo bien hechas, son una comida extraordinaria.
Me gusta disfrutar de las diferentes variantes provinciales. Esa es una cosa que todavía hay que terminar de definir, porque muchas personas no tienen idea de la diferencia entre una empanada tucumana, una empanada salteña, una empanada jujeña, una catamarqueña, una riojana, una sanjuanina, una mendocina, etc. Bueno, ese es un camino que todavía le falta a la empanada argentina para lograr esa jerarquía que se merece. Una milanesa bien hecha con los condimentos argentinos es imbatible, porque también en Italia hay milanesa, en realidad en Italia se llama cotoletta, pero no tiene los condimentos que tiene la milanesa argentina. Acá en Argentina se le agrega un poco de ajo, el perejil, algunos agregan queso rallado, un poco de ají molido, mostaza, qué sé yo, queso. Bueno, entonces la milanesa argentina realmente tiene un sabor impactante. Entonces es muy difícil resistirse a una buena milanesa. ¿Comer todavía es un placer o ya pasó a ser parte del trabajo? No, es parte del trabajo, pero también hay momentos en el cual representa un placer. Delante de un buen vino o delante de un buen plato de comida elaborado como corresponde, la verdad que ese placer no desaparece, al contrario, uno lo disfruta cada día más, porque además no es tan fácil en general, digo, encontrar cosas de alta calidad. Y entonces, bueno, cuando uno la encuentra, alta calidad no significa caro, alta calidad significa una comida hecha como corresponde, elaborada con criterio, con equilibrio, utilizando ingredientes de calidad superior. Calidad superior significa un tomate que no sea machacado, un tomate que tenga sabor, a eso me refiero. Bueno, cuando uno encuentra eso, pues la verdad que eso es un placer. Pietro, vamos a hacer una pausa, ¿nos esperás? Sí, claro que sí. Ahí está, y ya regresamos con Pietro Sorba, periodista enogastronómico. No es chef, es periodista. Ya volvemos.